Buenos días, soy la doctora Lili Saldaña, soy cirujana pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. En esta oportunidad vamos a hablar de cateterismo venoso central, reparos anatómicos. Todos sabemos que los accesos venosos centrales más usados son la vena yugular interna, la vena subclave y la vena femoral. Y sabemos también, ya por la evidencia científica, que la cateterización venosa central guiada por ultrasonido es superior a la cateterización guiada por reparos anatómicos. Sin embargo, no siempre tenemos un ecógrafo a la mano, sobre todo en situaciones de emergencia. Entonces aquí les estoy presentando un metaanálisis donde las conclusiones refieren de que se encuentra la cateterización guiada por ultrasonido asociada a menos complicaciones. Aquí tenemos una revisión donde ultrasonido frente a referencias anatómicas, complicaciones inmediatas en la canalización de vía central en menores de 18 años, donde la conclusión es que el ambiente óptimo, donde el procedimiento óptimo a realizarse es en quirófanos, de forma electiva, guiado por ultrasonido, y que las complicaciones aumentan en pacientes de menor edad, peso y talla, y pacientes críticos sin accesos venosos periféricos y ASA 4. En comparación a procedimientos urgentes con abordaje en el cuello en el servicio de urgencias o hospitalización y por técnica de reparos anatómicos. Y aquí vemos las complicaciones. Función arterial, 100% de reparos anatómicos en este estudio, versus 0% en ultrasonido, hematoma 75% versus 25%, múltiples punciones 77% versus 22%, no pasa el catéter o no pasa la guía, mayor en reparos anatómicos. Entonces, el objetivo de nuestra capacitación es conocer los reparos anatómicos para realizar el cateterismo. Entonces vamos a hablar ahora un poco del acceso yugular interno. Recordar que en pacientes pequeños, llámese lactantes o llámese recién nacidos, el cuello es pequeño proporcionalmente hablando o comparándolo con un niño de 8 años o 10 años o un adolescente. Entonces, el cuello corto puede causar incomodidad a nuestros pacientes. Sin embargo, el acceso yugular interno es quizás el acceso más fácil, o uno de los más fáciles, porque el femoral también se considera un acceso fácil para niños pequeños. La vena yugular interna derecha es preferida a la vena yugular interna izquierda por el trayecto recto hacia la aurícula derecha. El paciente debe estar en posición de Trendelenburg con hiperextensión cervical y rotación de la cabeza a 90 grados contralateral. Y tenemos 3 tipos de abordaje, guiándonos del músculo esternocleidomastoideo. Tenemos el abordaje anterior en el borde anterior del músculo, el abordaje medio, que es el abordaje que más usamos, tanto por reparos anatómicos como por ultrasonido, y el abordaje posterior por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Aquí vamos a hablar de los reparos específicos para cada abordaje. Primero vamos a hablar del abordaje medio, que es el más usado. Para esto recordamos que el esternocleidomastoideo nace del mastoides y se dirige con un haz hacia el esternón y otro haz hacia la clavícula. Y aquí se forma un triángulo. En el vértice de este triángulo vamos a puncionar apuntando, dirigiéndonos a la mamila ipsilateral. Esto lo hacemos en un ángulo de 30 grados y vamos a encontrar, como vemos en esta foto, la vena yugular interna. Ahora vamos a hablar del abordaje anterior. En el abordaje anterior vamos a puncionar por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces aquí necesitamos palpar el pulso carotídeo. Palpamos el latido carotídeo y vamos a puncionar 0.5 a 1 centímetros lateral, o sea, por fuera al latido carotídeo. Y esto corresponde al punto medio, esto corresponde al punto medio entre el mastoides y la horquilla esternal. Ahí vamos a encontrar el pulso y por dentro vamos a puncionar la vena yugular interna. Vamos a apuntar hacia la mamila ipsilateral en un ángulo de 45 grados. Entonces aquí tenemos la imagen donde estamos en el acceso o abordaje anterior. Ahora el abordaje posterior
vamos a identificar nuevamente el esternocleidomastoideo y vamos a identificar la vena yugular externa que atraviesa el esternocleidomastoideo. Vamos a puncionar por debajo de la yugular externa, apuntando en este acceso hacia la horquilla esternal. Entonces, en ese lugar, miren, entrando posteriormente el músculo, vamos a llegar a la vena yugular interna. Y aquí tengo otro gráfico donde discretamente con el dedo pulgar se puede levantar el músculo y hacer la punción dirigida hacia la horquilla esternal. Esto es más factible en los niños más grandes, donde el esternocleidomastoideo se dibuja mejor, y es menos factible en los pequeños. Entonces recordemos que los lactantes y los bebés, los recién nacidos, tienen el cuello corto y un catéter localizado en esta zona con la fijación que se coloca puede ser incómodo para el paciente. Y muchas veces el paciente no puede volver a su posición natural, ¿no? Entonces, nosotros en realidad, para los pacientes más pequeños, preferimos el acceso subclavio. El acceso subclavio consiste en puncionar la vena subclavia y donde el catéter quedaría fijado en la fosa delto pectoral, que más o menos corresponde a este espacio. Entonces aquí vamos a ver un poco de anatomía. Vemos aquí la clavícula, la horquilla esternal, la subclavia que atraviesa por el tercio medio de la clavícula. Por debajo de la subclavia, por debajo y lateral, pasa la arteria subclavia. Entonces aquí tenemos que recordar que nuestra punción va a ser en el tercio medio de la clavícula, a 1 centímetro por debajo de la clavícula, en la fosa delto pectoral, y en un ángulo de 30 grados. Entonces aquí el riesgo que tenemos es si nos desviamos, vamos a puncionar o la arteria subclavia o vamos a puncionar la cúpula pleural. Entonces, si seguimos los reparos anatómicos, nuestra posición va a ser un discreto Trendelenburg de 15 a 30 grados, un rodete debajo de los hombros que no necesitamos para el acceso yugular interno, una ligera rotación de la cabeza contralateral, no es una rotación de 90 grados como en el acceso yugular interno, los brazos pegados al cuerpo, la vena subclavia izquierda se prefiere en los más pequeños a la vena subclavia derecha, porque el acceso subclavio derecho tiene un trayecto intraluminal muy corto hasta llegar a la vena cava superior o a la aurícula derecha. Sin embargo, el izquierdo tiene un trayecto intracorpóreo más largo. Además, vamos a puncionar, como mencioné, en el tercio medio clavicular, borde inferior, en la fosa delta pectoral, lateral a la línea medio clavicular. Entonces, clínicamente voy a identificar mi línea medio clavicular y voy a puncionar discretamente lateral a esta. Voy a apuntar hacia la horquilla esternal, mi dedo debe estar marcando la horquilla esternal porque voy a puncionar en dirección a ese lugar y en un ángulo de 30 grados. Si me profundizo, voy a puncionar o la arteria carotidia o la cúpula pleural. Perdón, la arteria subclavia o la cúpula pleural. Y también vamos a mencionar el acceso femoral. El acceso femoral es un acceso muy fácil. En realidad lo usamos menos, a pesar de ser tan fácil de colocar. ¿Por qué? Por la poca duración de este acceso y la tendencia a que se contamine más precozmente y que se infecte el acceso. Entonces, aquí como reparo anatómico vamos a tener en cuenta que no tenemos el clásico VAN, sino tenemos al revés, arteria, vena, nervio. Entonces tenemos la arteria, vamos a palpar el pulso de la arteria femoral y vamos a puncionar 0.5 a 1 centímetro paralelo a la arteria dirigiéndome a la cicatriz umbilical. Entonces la punción se hace a un ángulo de 30 a 45 grados, solamente 45 grados, apuntando a la cicatriz umbilical, y es muy importante recordar que la arteria va a quedar por fuera. Entonces, acá les voy a mencionar, les voy a presentar un video donde vemos el proceso del cateterismo completo. Entonces aquí vamos a empezar con aquí se ha puncionado, este es un recién nacido que nació con una malformación congénita y se deprimió en el momento del parto, en el momento del nacimiento, y no teníamos un ecógrafo a la mano y había que actuar muy rápido. Entonces el bebé está con la cabeza hacia este lado,
Aquí está la horquilla esternal, la clavícula, y estamos puncionando en el tercio medio de la clavícula. Entonces aquí vemos que se ubica la vena subclavia derecha, se pasa la guía, pasa muy fácil la guía en este momento, verificamos cuánto ha introducido la guía, retiramos la aguja de punción, y miren cómo con mi dedo estoy manteniendo que no se levante la guía. La guía debe seguir anatómicamente la posición de la vena. Ahora paso el dilatador. Necesito un hoja de bisturí para vencer la resistencia cutánea. Entonces hago un pequeño corte en el punto de introducción de la guía. Inserto el dilatador. Tiene que pasar, en este caso, todo el dilatador para el caso del recién nacido. Y ahora voy a pasar el catéter. Entonces, si el dilatador no pasa, no va a pasar el catéter. Entonces, miren, este es un procedimiento bastante rápido, solo guiado por reparo anatómico. Entonces, ahí paso el catéter, retiro la guía y verifico que tenga retorno venoso para poder proceder a la fijación. Ahí tengo retorno, se acomoda un poco, un adecuado retorno, y ahora se procede a fijar el catéter. Bueno, básicamente recordarles que esta técnica de cateterismo venoso central por reparos anatómicos es importante porque no siempre vamos a tener un ecógrafo, y además tenemos que conocer la técnica de Seldinger, que es la técnica que utilizamos para el cateterismo venoso central, siguiendo los reparos anatómicos. Así también nos será fácil usar el ecógrafo porque vamos a saber dónde ubicar la vena. Muchas gracias.